Dios les bendiga. Hoy hablaremos sobre cómo puedo alegrarme por la salvación de Dios para otros, aun si son nuestros enemigos. Generalmente los seres humanos cultivamos a veces el odio, el egoísmo, los malos entendidos, las rivalidades. Es parte de lo que se ve a diario y de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto a veces llega a permear aún en las iglesias y hasta nos llega a afectar a nosotros los cristianos que decimos tener a Cristo en el corazón. Hay pensamientos como el que describió un escritor irlandés que dice: somos pocos los escogidos, no hay lugar en el cielo para ti. Todos los demás estarán condenados, no podemos atiborrar el cielo. Pensamientos como estos a veces se albergan en el corazón del cristiano. El hecho de sentirnos salvos nos da una gran seguridad y un gran gozo. A veces nos quedamos en ese lugar de comodidad porque nos sentimos seguros y no deseamos la salvación para otros, no la buscamos. Además de eso, si se trata de nuestros enemigos o de aquellas personas que nos han hecho daño o que han hecho daño a la humanidad, no deseamos la misericordia de Dios para ellos, sino que antes bien quizás deseamos el juicio. Este sentimiento lo encarnó muy bien el profeta Jonás, quien fue enviado por Dios a predicar a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, o al menos una ciudad muy importante. Este imperio era el que estaba en ese momento en auge y estaba conquistando otros países, otros territorios, y donde llegaba con crueldad, con violencia, y no tenía compasión de los pueblos vecinos. Así que Jonás, al recibir la orden de Dios de ir a Nínive a dar un mensaje de advertencia, decidió desistir y huir para no cumplir esta misión, pues no quería ir a predicarle a sus enemigos, a los que consideraba personas muy malvadas que no merecían escuchar este mensaje de Dios. Quiero que hoy estudiemos Jonás capítulo 4, versículo 4 del 1 al 11, donde podemos ver a Jonás y su reacción, como les decía al principio, quizás de egoísmo, de enojo, de no poderse gozar en la presencia de Dios al ver la misericordia tan grande que tiene nuestro Dios para los otros, aún aquellos que hacen lo malo delante de Dios. Dice Jonás capítulo 4, versículo 1, voy a leer: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera,
la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente con la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Oremos. Querido y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy nos enseñe a través de ella. Te pedimos que nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu palabra y nuestro corazón dispuesto para obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Qué impresionante esta historia de Jonás. Quiero decirles, en primer lugar, si nuestro corazón tiende a ser egoísta, entonces, ¿cómo puedo alegrarme por la misericordia de Dios para otros? En primer lugar, debo arrepentirme de mi egoísmo, de mi enojo por ver cómo otras personas disfrutan de la misericordia de Dios. El sentimiento que Jonás estaba exhibiendo era sin duda su egoísmo, su enojo. Él era un profeta muy nacionalista. Quizás pensaba que Israel simplemente era el que debía disfrutar la misericordia de Dios. Él no se arrepintió de su enojo, sino que antes bien le hizo reclamo a Dios y le dijo: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, tardo para irarte, y que te arrepientes del mal que vas a hacer. Los ninivitas se arrepintieron delante de Dios con un corazón sincero, ayunaron y le pidieron perdón a Dios, y Dios los envolvió con su misericordia. ¿Sabe? La misericordia de Dios es su bondad hacia aquellos que solo merecen castigo. La misericordia de Dios es la bondad de Dios para aquel que está afligido. Y esa fue la misericordia de Dios que se extendió sobre la vida de los ninivitas. Y Dios les perdonó. Y Jonás se enfureció por eso. Jonás no deseaba el perdón de Dios para los ninivitas. El egoísmo es falta de amor. Primera de Corintios 13, 4, 5 nos habla de las características del amor y dice que el amor no es egoísta. Así que cuando en un corazón hay falta de amor por el prójimo, se exhiben estos sentimientos egoístas. Recuerdo que tiempo atrás solía bromear con mis amigos cristianos. Cuando alguien se portaba muy mal o cuando alguien hacía algo malo, Dios, decíamos, te manda fuego, Dios manda fuego, o llévatelo, Señor, o si no te lo enviamos. Eso era una broma, pero representa lo que hay quizás en el corazón de muchas personas, que frente a la equivocación o a la maldad de alguien decimos: Señor, consúmelo, manda fuego. Esa actitud también la tuvo Santiago y Juan. Allá en Lucas 9:56 relata la historia que cuando
ellos entraron a una aldea samaritana y no los recibieron bien ni a Jesús ni a sus discípulos, ellos le dijeron: Jesús, oramos para que descienda fuego y los consuma. Y Jesús les dijo: no, no he venido a perder las almas de las personas, sino a ganarlas. El propósito de Dios no es condenar, no es llevar las personas al infierno. El propósito de Dios es salvar, y por eso envió a Jesucristo, su único Hijo, para morir en la cruz, para poder redimirnos del pecado. No solo a mí, no solo a ti, sino a toda la humanidad, todo aquel que desee ser salvo. Entonces la pregunta que me debo hacer es, frente a este sentimiento de egoísmo, de venganza, ¿qué debo hacer? Pues debo arrepentirme. Es el primer paso para empezar a disfrutar de la misericordia de Dios para otros, no solo para mí. Arrepentirme de ese sentimiento egoísta, de ese sentimiento que solo quiero que Dios me bendiga a mí y que castigue al impío. No, debo arrepentirme y ser sincero delante de Dios y poderle decir: Señor, a veces frente a las personas que me hacen mal o a ciertos personajes en el mundo que a veces son odiados, quizás deseo ese juicio tuyo y no la misericordia. Perdóname por esos sentimientos y ayúdame a desear que estas personas también sean salvas como tú me salvaste a mí. Vamos a la pregunta inicial. ¿Qué tengo que hacer para alegrarme de la misericordia de Dios para otros? En primer lugar, arrepintiéndome de mi enojo y de mi egoísmo. En segundo lugar, debo anhelar. ¿Anhelar qué? Anhelar lo mejor para mi prójimo, aun si fuese mi enemigo. Anhelar significa desear algo fuertemente e intensamente. O sea, Dios no solo quiere que nosotros digamos: bueno, esa persona ahí, que Dios se arregle con ella, sino que anhelemos su salvación. Vemos que Jonás salió de la ciudad. En Jonás 4:5 dice que él salió de la ciudad y se sentó en un lugar allí alto, hizo una enramada a esperar qué pasaría con la ciudad. Por el contexto sabemos que Jonás no deseaba la salvación, así que él no anhelaba la misericordia de Dios y mirar una ciudad salva, sino que quizás se fue allí a esperar que descendiera fuego del cielo, que algo pasara, pero que el juicio de Dios cayera sobre él. Dios no desea esa actitud de nosotros. Dios desea que nosotros anhelemos la salvación para otros. Recordemos que la palabra de Dios en Juan, primera de Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. El deseo de Dios no es que odiemos a las personas, a nuestro hermano, sino que haya perdón y haya reconciliación, y que anhelemos y deseemos lo mejor para él. Hay ocasiones en que hay tanta rivalidad y tanto odio en diferentes grupos, hermanos, familiares, que ha habido hasta muertes físicas. Recuerdo en un tiempo que viví en Venezuela, que Dios me dio la oportunidad de vivir allí, se miraba mucho choque, mucho enfrentamiento entre chavistas y opositores. Y siempre que habían marchas, habían muertos, jóvenes, estudiantes, personas que salían a protestar, y había enfrentamientos entre grupos de personas. Unos decían: soy chavista, otro decía: soy opositor, y por eso se enfrentaban y se quitaban la vida porque se odiaban a muerte. Y ese odio se creció tanto que aún en las familias había división. Un hijo no amaba a su padre o no iba a visitar a su padre porque su padre era del partido contrario.
o entre hermanos, no se la llevaban porque el uno era chavista, el otro era opositor, y eso hasta algunas iglesias les afectó y se trasladó esta problemática hasta las iglesias. Hermanos que no se la llevaban bien, que no le deseaban el bien a su hermano porque era de otro partido político. Que no nos pasa en Colombia. Últimamente he visto como sentimientos encontrados porque uno apoya un sector político y la otra persona otro. Y uno puede ver en las redes sociales como a ciertas personas, quizás políticas o líderes armados, que se les desea la muerte, que se les desea fuego, que se les desea el infierno, que se les desea todo lo malo que puede haber. Que como cristianos no entremos en ese juego, porque Dios anhela que esas personas que han hecho lo malo sean salvas. Y ese debe ser también nuestro anhelo. Allí en 2 de Pedro 3:9, vamos a leerlo. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor es paciente, nosotros también debemos ser pacientes. Si Él ha sido paciente con nosotros, no anhelando que nadie se pierda, sino anhelando su salvación, nosotros también podemos anhelar la salvación para otros. De esta manera nos gozamos, nos alegramos al ver cómo Dios salva, bendice a el prójimo. No solo debo arrepentirme y anhelar la salvación para otros, también es necesario unirnos al plan redentor de Dios para la humanidad. Vemos ahí en Jonás que Dios trató de enseñarle esta lección a Jonás. En el versículo 9 y 10 dice: entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dios le dio una lección objetiva a través de una planta que creció, le hizo sombra, le causó alegría. Es la única vez que vemos a Jonás alegre por esta plantica que le prestó un servicio. Luego Dios también permitió que la planta se secara en un día y Jonás se enojó en extremo porque la planta se secó. Entonces Dios aprovecha para decirle, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué buena lección Dios le dio a Jonás. Una muestra de su gran amor y valor que tenemos nosotros para Él. Y también de cuánto a Él le duele la pérdida de un ser humano. Porque Él desea que todos sean salvos. Jonás no quiso unirse al plan de Dios, aunque Dios por muchas maneras trató de que él se uniera al plan de Dios con gozo, con alegría. Él rehusó hasta el último momento para unirse al plan redentor de Dios. Sabemos que desde el inicio los israelitas, desde el inicio Abraham, cuando fue llamado en Génesis 12, uno de los propósitos con los cuales Dios llamó a Abraham es de ser bendición para las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Israel tenía un propósito original y era ser de bendición para otros, de salvación, de luz para las naciones. Jonás era parte del pueblo de Israel, pero no estaba cumpliendo con ese propósito al cual Dios le había llamado. Hoy
la iglesia también es llamada a predicar el evangelio. Mateo 28:19 encontramos la gran comisión. La gran comisión dice de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha enviado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, tú lo puedes buscar en casa. El deseo de Dios es que sus discípulos, su iglesia, podamos hacer más discípulos, podamos extender el reino de Dios predicando su evangelio a otras personas. Como iglesia debemos unirnos al plan redentor de Dios, así como fuimos alcanzados a alcanzar a otros. A veces no es fácil, a mí me ha costado. Hace mucho tiempo, cuando hablaban de salir a evangelizar, en ese tiempo casa por casa, a mí me daba pena, terror, miedo, no sabía qué hablar, qué decir. Fui creciendo y fui dándome por enterada que predicar el evangelio es la misión de la iglesia, que es importante, así que decidí pedirle al Señor que me ayudara a vencer esos miedos, esos temores, a no ver el evangelismo como una carga, sino como verlo como una pasión, como un anhelo, un deseo. También en cierta ocasión me dijeron, hay un culto evangelístico y tú eres la predicadora. Fue una situación de crisis nerviosa, de miedo, de temor al rechazo, porque sabía que iban a venir personas que no conocían el plan de salvación, quizás que lo iban a escuchar por primera vez o que lo iban a recordar, y no me sentía preparada, así que decidí orar. Fue una lucha fuerte, pero Señor, ayúdame a compartir el plan de salvación con otros. Tuve que estudiar, aprender, orar, y por fin sentí que estaba preparada para dar a conocer el plan de Dios a muchas personas. Así que después de dar este mensaje sentí un tremendo gozo y una felicidad enorme de cumplir el propósito de Dios y de unirme voluntariamente al propósito de Dios, de no hacerlo como obligada, como un deber, sino algo que me nacía y que deseaba hacerlo. El gozo es maravilloso cuando uno comparte el plan de Dios para otro. El deseo de Dios, entonces, amados hermanos, es que nosotros podamos cumplir con ese llamado, es que nos podamos unir al plan de salvación. ¿Cómo lo hago? Al plan redentor de Dios, orando. Señor, envía más obreros y también envíame a mí. Señor, te pedimos por la salvación de mi vecino, de mi hermano, de mi compañero de trabajo, de mi compañero de estudio, hacerlo de manera constante, orando para que Dios nos dé la oportunidad para predicarle, nos dé la palabra o envíe a otra persona, pero también para que me use a mí. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo nos unimos al plan redentor de Dios? Predicando, yendo voluntariamente y con gozo a predicarle a otros, por las redes sociales, visitando al amigo, por casa en casa, por la manera en que Dios le lleve, le motive, pero hay que hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Unirnos al plan redentor de Dios. También podemos apoyar las misiones evangelísticas en nuestras iglesias, unirnos a esos proyectos de discipulado y de evangelismo. De esta manera también hacemos parte del gran plan redentor de Dios. Dios hoy desea que nos arrepintamos de nuestro egoísmo en primer lugar. En segundo lugar, que anhelemos la salvación para otros. Y en tercer lugar, que nos unamos al plan redentor de Dios para la humanidad. La historia de Jonás ciertamente es un ejemplo que evitar. No permita, amado hermano, que la indiferencia y el egoísmo sea un pez gigante que te trague, así como aquel pez gigante tragó a Jonás.
por estar huyendo de la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a que tú reflexiones un momento en el gozo que sentiste y la paz y la transformación de Dios al disfrutar de la misericordia de Dios el día en que tú fuiste salvo. Recuerda cómo estabas sucio y Dios te limpió. Recuerda que estabas muerto en delitos y pecados y Dios te dio vida en abundancia. Recuerda que tú eras esclavo del pecado y Dios te hizo libre. Que éramos declarados culpables y Dios nos justificó. Que éramos enemigos de Dios, pero Dios nos hizo amigos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros un día recibimos el regalo más grande que un ser humano pueda recibir: la salvación de sus pecados, la liberación de sus pecados y la entrada a la vida eterna. De esa manera Dios quiere que otros se sientan libres, se sientan con seguridad de la salvación, se sientan libres del pecado, se sientan amigos de Dios. Aun si esa persona es tu peor enemigo, aunque un cristiano no debería tener enemigos, aun si esa persona es una de esas personas renombradas en nuestro país que consideramos muy malas, o en los países vecinos que consideramos personas que han hecho lo malo, muy negativas para la humanidad. Dios desea que esas personas no vayan a la condenación, sino que se arrepientan y tengan la oportunidad de ser salvos. Por eso Él es paciente con ellos y aún no ha enviado fuego del cielo como quizás deseamos, porque Dios espera que ellos se arrepientan. Hoy es un buen momento para reflexionar, amados hermanos. Este es un buen momento para arrepentirnos de nuestro egoísmo, un buen momento para empezar a tener nuevos anhelos en nuestro corazón, para que se despierte en nuestro corazón ese anhelo para que otros sean salvos, porque a veces somos muy pasivos en esto. Es un buen momento para empezar a unirnos al plan redentor de Dios, orando por los que aún no son salvos, predicándoles y uniéndonos a ese plan redentor de Dios en nuestras iglesias. Oremos.